Ese igual fue otro punto a favor para que Hernán Cortés pues tuviera una ventaja, ¿no? Ahora vamos a hablar de la conquista espiritual. ¿Y qué es esto? Bueno, esto fue la llegada de los misioneros y órdenes religiosas cuya misión era evangelizar a la población nativa o jesuitas, dominicanos, franciscanos, agustinos, entre otros, la inducción del catolicismo. Vamos a explicar bien estos puntos. Pues, como sabemos, esas culturas pues eran politeístas y creían en varios dioses. Y los españoles pues no, ellos creían en el catolicismo, por lo cual se les obligó a las culturas de esa época que dejaran de creer en lo que creían, porque se les hacía algo sádico ver, por ejemplo, su sacrificio hacia los dioses, ¿no? Se les hacía como algo sádico a los españoles y los forzaron a que tuvieran las creencias que ellos tenían, como lo es el catolicismo. Por lo cual, el fraile Dominico Bartolomé de las Casas fue un defensor de los derechos indígenas y le considera como precursor de los derechos humanos, porque a pesar de inducirles a la fuerza, o sea, esas creencias católicas, los indígenas eran muy maltratados y eran considerados como sádicos. Conforme a la organización política, pues fue consumada la conquista el 13 de agosto de 1521, por lo cual ya se estableció como tal la colonia de la Nueva España. Hernán Cortés estableció el primer ayuntamiento como primera forma de gobierno con el ayuntamiento de la Villa Rica. En 1524, por orden de Carlos I, se fundó el Real Consejo de Indias, cuyo principal órgano de gobierno fue la Nueva España. Y pues el Real Consejo de Indias tuvo mucha importancia, ya que se basó en lo que son las audiencias y oficiales reales, así como en ciertos asuntos de índole administrativo, ¿no? Ya como tal, ya cuando tenemos el virreinato de la Nueva España, tenemos a Antonio de Mendoza, que él fue considerado como el primer virrey de la Nueva España. Y en 1535 el emperador Carlos I fundó el virreinato de la Nueva España y designó como primer virrey ya como tal a Antonio de Mendoza. Y fue por Antonio de Mendoza que se introdujo la imprenta, así como el Códice Mendoncino en 1542, y por su iniciativa se fundó el Real y la Pontificia Universidad de México en ese tiempo. Con base a la estructura económica, pues antes de la llegada de los españoles, tenemos que fue la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque era con lo que se alimentaba la población, ¿no? Indígena. Y después de la llegada de los españoles, pues cambió, porque como encontraron algo más preciado que fue los minerales, la minería fue la actividad más importante durante la Nueva España, siendo la plata el recurso más valioso, por lo cual se creó un control monopólico de las actividades, ya que España tenía un control de las actividades mineras a nivel comercial, así como el tráfico y la exportación de productos y todas las actividades, todo lo que tuviera que ver de ámbito económico, pues tenía un control España sobre la Nueva España. También tenemos la explotación de fuerza de trabajo. La encomienda se estableció para utilizar a beneficio a los españoles de mano de obra indígena. Cortés usó la encomienda para recompensar a sus soldados y seguidores. Bueno, vamos a explicar este punto. Eran jornadas laborales muy extensas, casi sin descanso. Se ponía a trabajar a los niños, lo cual no era justo. Y por eso, pues, era como tal una explotación y un maltrato y golpes hacia los indígenas. Con base a la estructura social, aquí vamos a tener mezclas, ¿no? La mezcla de distintos grupos que va a dar origen a un concepto que es el mestizaje. No una raza pura que sea la indígena, no una raza pura que sean españoles, sino se van a ver diversas mezclas. Conforme al origen racial, la población novohispana se estratificó en un sistema jerárquico conocido como sistema de castas, ¿no? Los peninsulares eran los conocidos como españoles,
que eran los que se encargaban de tener toda la riqueza y los cargos públicos, todo lo más alto, ¿no? Después tenemos abajo los criollos, que eran muy reprimidos por haber nacido en la Nueva España y muy discriminados. Después tenemos a los indios o indígenas. Y por último tenemos a los negros y mulatos, así como otras clasificaciones y otras mezclas. Después vamos a ver lo que son las reformas borbónicas. ¿Y qué son estas? Bueno, estas son decretadas por Carlos III a partir del año de 1767, cual su propósito principal era incrementar los ingresos de la corona española, para variar, ¿no? La expulsión de los jesuitas, reducir el poder de los grupos locales, así como dividir el territorio de la Nueva España en 12 intendencias para cumplir con reformas. Dentro de las ciencias y las artes, en el año de 1555 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, donde se impartía la carrera de Derecho Civil, Tecnología, Medicina y Artes. Las órdenes religiosas impulsaron la evangelización y el estudio de lenguas como el náhuatl, maya, purépecha, entre otras. Las costumbres y tradiciones europeas en la Nueva España adquirieron personalidades propias, ¿no? También surgieron algunas de las grandes figuras literarias, como fue Juan de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de las máximas representantes del barroco en el siglo XVII, el arquitecto Manuel Tolsa, que fundó la Real Academia de Artes de San Carlos y Real Colegio de Minería. Tenemos a José Lizardi, que creó el periódico El Pensador Mexicano y publicó y El Periquillo Sarmiento como primer novela mexicana. Y hasta aquí acabaríamos la primera unidad. Si quieren seguir viendo más clases grabadas como estas, abriremos un próximo curso los primeros días de noviembre hasta el día del examen de admisión, por si gustan. Y ahí incluirá lo que son bancos de preguntas, además de grabaciones por vía Zoom y todo. Espero que les haya gustado y no olviden darme like.